Bueno, buenas tardes. Dándole continuidad al segundo Congreso Nacional y el primero internacional de educación del personal penitenciario. En esta oportunidad van a hablar representantes del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre la educación física de la gente penitenciaria. Hablarán el profesor José Seoane, que es profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata y director de la Dirección de Educación Física. El profesor Santiago Achucarro, jefe del Departamento de Gestión Deportiva, profesor en Educación Física también de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Educación Corporal, profesor de Educación Física, adjunto en la materia Teoría de la Educación Física 1 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también de la Universidad Nacional de La Plata. Y Sebastián de Socio, licenciado en Educación Física, que es el coordinador del Departamento de Defensa Personal de la Dirección de Educación Física. Los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida acá desde el departamento, desde la Dirección de Educación Física. Nosotros acá vamos a hablar de tres puntos principales. Uno es una breve historia y un repaso de lo que es la educación física en lo que es el servicio penitenciario, ya sea escuela de cadetes, unidades, servicio penitenciario en general. Otra de las partes es la defensa personal, ¿sí?, en lo que es el servicio penitenciario, y la creación de la nueva Dirección de Educación Física con todas las planificaciones, todas las acciones y todo lo que queremos, lo que hemos realizado en este año y todo lo que vamos a seguir realizando. Antes de empezar esto, quería hacer unos agradecimientos que me parecieron importantes en esto. Primero al licenciado Sergio Vázquez, que está, ¿a dónde está? Allá. Gracias por el lugar, por brindarnos esta posibilidad dentro de semejante congreso. Y después dos agradecimientos especiales. Uno a una persona que no está acá, que es Víctor Villar, ¿sí?, que gracias a él, y a otra persona más que sí está acá, ¿sí?, que nos bancaron en el primer momento, que nos ayudaron a hacer todo. Sé que se pelearon muchas veces por esta dirección, por hacer las cosas bien y por seguir adelante y esforzarse en todo esto, que es el doctor Franco Fortunato. Así que gracias, un aplauso para él. Lo dejo con el profesor Santiago Achucarro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando nos propusimos esta breve charla, lo que primero queríamos era buscar en términos históricos un poco los antecedentes de la educación física en la escuela de cadetes. En algún sentido lo que queríamos era tener una especie de estudio arqueológico para ver desde allí, en términos históricos, qué cosas se continuaban en la actualidad y qué cosas se habían interrumpido o había ciertas rupturas. Cuando empezamos a buscar información nos dimos cuenta que rápidamente teníamos presencia en los primeros años de formación curricular de la escuela. Si pensamos que la escuela fue creada en el año 1954 y los primeros 2 años fueron de un año curricular de formación, ya en la revista número 3 del Servicio Penitenciario, que se llama Estudios Penitenciarios, en la página 248, encontramos la currícula en lo que refería a esos primeros años de formación, que constaban de 2 años. Y había en ese caso materias de orden teórico y materias de orden práctico. Como estamos en la Filmina, en la educación física específicamente no aparecía el nombre, aparecía la característica de la gimnasia. Éramos connotados con el concepto de asignatura de orden práctico, junto con tiro, defensa personal, que ahí constaba judo y boxeo, eso un poco después lo va a tratar también Sebastián. Encontrábamos prácticas penitenciarias e instrucción militar. No encontramos elementos que nos permitieran ver hacia adentro de la disciplina de gimnasia cuáles eran los contenidos que trataban allí. Por lo que podemos presuponer que si somos una disciplina de neto corte práctico y estamos vinculados con tiro, defensa personal, creemos que en ese momento la educación física, si es que se podía mencionar así, sería una especie de preparación física claramente con un perfil ligado a un acondicionamiento físico en cuestión de pensar una instrucción de orden militar.
Y la segunda cuestión o hipótesis que tendríamos que trabajar un poco mejor era que la educación física quedaba sin un discurso teórico, es decir, quedamos vacíos de contenidos teóricos por ser enunciados como una disciplina práctica. Luego, un poco más adelante, comenzamos a vernos ciertos vaivenes, porque fundamentalmente desde el año 1957 al 76, la capacitación se basó más que nada en cursos de formación, y ahí no hay mención de la disciplina claramente o específicamente. Pero lo que aparecen es algunas menciones especiales en algunos trabajos que hablan de producto de cambios contextuales políticos o el cambio en el perfil de la escuela, y en función de a veces de ciertos acontecimientos que ocurrían, como pueden ser que se excedían en la preparación física o en la instrucción militar, las autoridades se vieron invitados o obligados tal vez a incorporar a preparadores físicos ya con título habilitante para poder acompañar esas prácticas y que esas prácticas no sean caratuladas como extremas o forzosas o de un trabajo que no tenía que ver sistemático en la preparación física de distintas capacidades motoras. Lo que sí es importante mencionar que ya en el año, no sé si aparece allá la termina, sí, en el año 2004 hay una modificación sobre la currícula de 1998 en la cual ya aparece la educación física como materia programática. No queríamos aburrirlo en términos históricos, pero lo que debemos ver que desde ese momento hasta el 2004 la educación física zigzagueó entre extraprogramática como una especie de actividad más complementaria en la apoyatura a la instrucción militar, en la apoyatura a algunos cursos de tiro. Eso por un lado. Ahora, ya en el 2004 hay una fuerte presencia en la currícula de esa reforma como materia programática en el primero y segundo año. Esto como una primera cuestión o aproximación dentro de la escuela. Lo que hay que ver también que en las escuelas de suboficiales había algunas expresiones mínimas, como también en algunas unidades. De hecho, los primeros profesores de educación física que actualmente trabajan para asistencia y tratamiento fueron convocados para el personal, que luego extendieron sus funciones hacia los distintos internos. Y la otra cosa parece interesante pensar es que dentro de la escuela, también cuando comenzaron a tener necesidades que en la formación de defensa personal, llámese judo, boxeo u otras disciplinas o artes marciales, hay una modificación y los encargados de estas currículas o estos contenidos tenían que ser profesores de educación física con título habilitante. También podíamos encontrar algunas experiencias en distintas unidades como prácticas de gimnasia o encontrarse para jugar al fútbol o volver a hacer algún tipo de deporte con los empleados, pero asistemáticamente y en función si el director le da permiso o estaban convocados para el director, como una especie de esparcimiento de tiempo libre. Pero eso siempre quedaba supeditado a si alguno se lesionaba, si eso después redundaba en la guardia y quedaban sin empleados para poder cubrir distintos puestos. Entonces esos vaivenes, esos zigzag muestran en algún sentido una falta de sistematicidad. Lo que sí en los últimos años, lo que podemos ver también es que la gente de asistencia y tratamiento se había encargado de organizar algunas expresiones de olimpiadas provinciales y participación en olimpiadas nacionales, como cuenta en la última revista Cambio que le hemos obsequiado a muchos de ustedes. La otra cuestión que a nosotros nos interesaba mucho y tener en cuenta es que en algún sentido la dirección viene a sistematizar por este lado todos estos esfuerzos espontáneos, recreativos, y el intento era darle un mayor cuerpo de organización. Esto por un lado, pero el hecho de haber transitado unos 22 años como empleado del servicio penitenciario, pero no en jefatura sino en la cárcel, lo que yo pude apreciar empíricamente y también está justificado teóricamente, es como el empleado también sufre ciertos efectos de la prisionalización. Es decir, tal vez en la jerga carcelaria, el empleado también se come la reja. Es decir, sufre los efectos deteriorizantes del encierro. Esto nos preocupaba porque en algún sentido hay recomendaciones en el trabajo número 4 que han hecho en investigación, y ahí también gracias le hemos robado un poquito de letra a la gente de Sergio, y comentan que las experiencias a nivel internacional proponen a la actividad física como uno de los elementos que permitiría generar elementos paliativos
para sostener a los empleados en estos efectos estresantes. Es muy difícil a veces estar trabajando 24 horas en la cárcel, y esos efectos que muchas veces son vistos de los derechos humanos hacia los internos justamente, me parece que también sería interesante empezar a pensar cómo esos efectos influyen, impactan y se graban o se incorporan, valga el término, en el cuerpo de cada uno de aquellos que están cotidianamente sufriendo esta cuestión laboral. No es fácil sostenerse, y en algún sentido creemos que es muy importante poder devolverle y establecer programas que no solamente tengan que ver con la asistencia y tratamiento al interno, sino también esos programas para aquellos que a diario desempeñan la tarea penitenciaria. Muchas gracias. Bien. Bueno, luego de concluido lo de Santiago, la parte de defensa personal, antes de empezar a hablar de la enseñanza de la defensa personal como formación en el personal penitenciario, me pareció coherente contarles que la historia mía en la docencia arrancó en el 2010, dando los cursos de guardia, los cuales en la formación es más corto que en los oficiales, y replanteándome desde ese momento hasta hoy todos los contenidos los cuales yo iba impartiendo a medida que iban pasando todos los cursantes. O sea, el tema de enseñar solo técnicas fue algo que me empezó a hacer ruido, porque esas técnicas que se enseñaban en un contexto fuera de lo laboral, porque era un ámbito educativo, ¿no?, en el curso de formación, terminaban luego de encontrarme con esos cursantes cuestionándose ellos mismos un par de situaciones en que han pasado en la cual no les ha servido, según discursos que han dicho hecho. Esas cuestiones fueron llevando a empezar a indagar desde libros de temas, por ejemplo, en los distintos lugares de formación, ver las currículas pertinentes, y lo cual la defensa personal también, como parte de la educación física, ha quedado un poquito como opacada, escondida dentro de todo. Si bien últimamente en estos cambios de currícula la defensa personal está plasmada en la formación tanto de oficiales como de suboficiales, y se le ha dado mucha importancia a eso, el tema que nos venimos a cuestionar hoy es realmente qué es lo que enseña el docente que está ahí frente a sus alumnos, más allá de lo plasmado en el contenido en sí. O sea, ¿qué se enseña? ¿Arte marcial, deporte de combate o defensa personal en sí? Esas cuestiones por las que fueron indagando, y enseñar una defensa personal que esté regulada, que no esté, regulada por el marco normativo en el cual tiene que ser aplicada, ya es un error desde el comienzo. Lo que pensamos nosotros es que en base a ciertas normativas que tienen que ser aplicadas dentro del contexto penitenciario exclusivamente, y más allá de las regulaciones jurídicas de cada provincia o de cada país, ¿sí?, el uso de la fuerza o los principios del uso racional de la fuerza tienen que estar regulados mediante una normativa vigente. Y esa enseñanza de la defensa personal tiene que estar basada en esa regulación en sí. Por ejemplo, si nos vamos al caso específico nuestro del Servicio Penitenciario Bonaerense, tenemos 3 normativas distintas ahí en la filmina. Una son las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, documento emanado por la ONU, la ley de la pena privativa de libertad, de la ejecución de la pena privativa de libertad, y la ley de ejecución penal bonaerense, en donde estipula en uno de esos artículos que el personal penitenciario tiene absolutamente prohibido utilizar la fuerza en el trato con los internos, y marca 3 salvedades ahí. La primera salvedad es la legítima defensa. La segunda, en donde se puede usar este uso racional de la fuerza, es en los intentos de fuga o evasión o en la misma fuga o evasión, y a su vez en la resistencia activa o pasiva ante una orden reglamentada. Si el personal penitenciario no entiende estas salvedades en el uso de la fuerza, puede recaer después en una pena para el mismo. Y estas cuestiones son las que nos empezaron a hacer ruido desde la Dirección de Educación Física con respecto a los contenidos de la enseñanza en la defensa personal. A su vez, en la reglamentación institucional pertinente nuestra, también tenemos una resolución que habla sobre los principios del uso racional de la fuerza. Y en el decreto nuestro, el 9578/80, en el régimen del personal penitenciario, estipula específicamente que la función del personal penitenciario es una función social, en uno de sus apartados. Si no entendemos esa función como personal penitenciario, y a su vez el docente que está enfrente
a una clase no entiende cuál es la función que está formando, vamos a recaer solamente en meras técnicas que van a quedar totalmente descontextualizadas. Es por eso que nosotros pensamos que el enseñar solo técnicas como contenido plasmado y sus distintas variabilidades nos va a parcializar ese contenido a transmitir en solamente en lo que es en el momento de la agresión física. Obviamente sin entender ese uso supuestamente racional en el cual tenemos que realizar. Nosotros entendemos que además de la agresión física, hay cuestiones previas que se deben enseñar desde la defensa personal y hay cuestiones posteriores a esa agresión física en la cual también el docente tiene que enseñar. Porque la función, y vuelvo a reiterar, es una función social, es evitar llegar a ese conflicto físico. ¿Qué sería lo principal o fundamental previo a esa agresión? Diálogo persuasivo, que está en la resolución 20 del año 15, en uno de sus apartados. Una distancia asegurativa que nos impida una posible agresión. Y una posición y una gestualidad corporal que haga lectura, que el agresor haga una lectura nuestra que no genere más violencia de la que se está engendrando en ese momento. O sea, pararlo de una determinada manera puede determinar, hablando en sí, que haya una agresión o no. Pero como nuestro contexto es específico al de otras fuerzas de seguridad, si esas distancias se acortan, porque el personal penitenciario trabaja en espacios bastante reducidos, si ese diálogo persuasivo que yo estoy realizando para calmar al agresor no llega, obviamente que viene un ataque inminente y ahí sí también voy a tener que actuar. Por eso mismo, más allá de que las técnicas son necesarias entrenarlas, todas estas cuestiones previas muchas veces se obvian en esa enseñanza y en lo que caemos solamente es en neutralizar un ataque. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en esa neutralización del ataque? Una vez neutralizado, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es pasar a otras cuestiones u otros principios, como se les llama, en los cuales yo tengo que indagar para que no me siga agrediendo. Un control del agresor y una direccionalidad una vez controlada. Pero todo esto, y vuelvo a reiterar, entrenado desde la mera técnica nos va a descontextualizar porque ese marco regulatorio que nosotros tenemos en toda esa defensa personal integral no debe obviar lo que es la seguridad y la normativa de los derechos humanos, el respeto hacia los derechos humanos. Esa neutralización, ese control y esa direccionalidad en la cual yo estoy aplicando después de ese ataque inminente, tienen que estar enmarcada siempre en el respeto y no olvidar en esa funcionalidad en la cual el funcionario penitenciario está trabajando. Por eso nosotros de la dirección pensamos que la defensa personal no tiene que ser vista en singular, sino en plural. ¿Sí? Las defensas personales, donde cada una de ellas, la cual se quiera enseñar, tiene que estar adaptadas a cada contexto, con cuestiones de derechos humanos, con cuestiones operativas incluso de seguridad penitenciaria. Muchas gracias.